Pesquisa vinculada ao IRI-USP, um grupo de Gênero e Relações Internacionais, e a gente tem desenvolvido mês a mês um encontro de formação, né, que é o nosso grupo de estudos, e o tema, né, desse ano, o fio condutor, vai ser políticas públicas. Então a gente está pensando a política pública em diferentes perspectivas, e em cada encontro a gente chama uma pessoa convidada, uma especialista no tema, para trazer contribuições e fazer comentários a partir de uma perspectiva que não seja da academia. Justamente porque para a gente tentar sair um pouco, né, dessa bolha, dessa burbuja que é a academia. Então, por isso hoje eu queria muito agradecer a Angélica, que está conosco hoje. E como vai ser um encontro mesclado com espanhol, então sintam-se à vontade para, no final, né, no momento do nosso debate, falar portunhol, falar em português bem devagar, escrever no chat, e aí a gente pode traduzir para o espanhol, a gente vai se ajudando. Eu vou fazer a minha apresentação inicial, trazendo alguns pontos dos textos que a gente indicou para o dia de hoje. Um dos textos é o primeiro capítulo desse livro, da Leslie Kern, que é A Cidade Feminista. Eu disponibilizei o primeiro capítulo da versão em inglês, que é a que eu tenho virtual, né, digital. E esse era o texto base. E também um texto complementar da Ana Falú, que integra a rede Ciudad y Mujer, Gênero e Habitat, na verdade, e que também é uma pesquisadora argentina, que tem desenvolvido um trabalho bem importante nessa pauta de gênero e direito à cidade. E aí, então, eu vou trazer um pouco da discussão que esses dois textos trazem, e aí depois eu introduzo a Angélica, apresento ela um pouco, e aí ela faz a fala dela, os comentários dela, que serão em espanhol. Então, a gente já conversou para que ela fale devagar, despacio, y a gente vai se entendendo, ¿tá bom? Entonces voy a hablar en español, tal vez un poco de portuñol, pero bien. Voy a empezar con mi presentación. Déjame acá. ¿Dónde está? Bien. ¿Todos pueden ver, sí, mi pantalla? Vale. Sí. Bien. ¿Cómo está? Acá. Bien, ahorita. Sí, mejor. Bien, el tema de hoy es género, el derecho a la ciudad, que es un tema que para mí es muy importante porque yo estudio las cuestiones urbanas desde una perspectiva de las relaciones internacionales y porque yo estoy en este grupo, en Marías, hace como 5 años, desde su inicio. De alguna manera natural, yo tengo como asociado un poco de mi investigación en cuestiones urbanas, en el derecho a la ciudad, con esta cuestión del derecho de las mujeres a la ciudad. Así que es como una asociación natural de estos dos temas que tanto son importantes para mí. Bien, ¿por qué tenemos que hablar de derecho a la ciudad a las mujeres? Porque primero, creo que la base de toda esta discusión es que el urbanismo, la manera como nuestras ciudades fueron pensadas, desarrolladas, no es neutral. O sea, el urbanismo no es neutral. Y primero porque está basado en la división sexual de trabajo, así que a los hombres el espacio natural es el espacio público, es el espacio del trabajo productivo. Y a las mujeres, el espacio natural sería el espacio privado, el espacio doméstico y el trabajo reproductivo que no es pagado y que muchas veces no es valorado, ¿no? ¿Y para quién es de este urbanismo que hoy en día todavía vemos en nuestras ciudades? Es para el ciudadano, el hombre blanco, ciudadano estándar, que no tiene discapacidad,
que se desplaza diariamente de su domicilio directamente a su trabajo, muchas veces en transporte privado o a veces en transporte público de largas distancias, y que no realiza labores de cuidado. ¿Y quién hace, quién diseña, quién elabora este urbanismo? En general, los tomadores de decisiones y los políticos, que son en su mayoría también hombres. Así que es un contexto muy claro de quién y para quién es hecha las ciudades. Y bien, estos textos traen un poco de esta discusión de lo por qué es importante pensar en ciudades feministas y de lo por qué es importante pensar en un derecho a la ciudad a las mujeres. Y bien, yo creo que un poco de esta discusión inicial que yo traigo está contenida en el texto de Leslie Kern, que dice que los ambientes construidos reflejan las sociedades que los construyen. Así que si nuestras ciudades son patriarcales, los ambientes construidos a partir de esta sociedad patriarcal también harán la reproducción de este sistema. Y es importante como tener en cuenta que la experiencia, ¿sí? Desculpa te atrapalhar. A gente está vendo ainda a primeira tela. Você já passou? Sim, não sei. Então, ele está na tela vazia, tipo de edição, e está na primeira. E agora mudou. Tá chico, né? Tá. Não sei o que passa. E agora? Tá pequenininho ainda. Vou deixar pequeno, porque eu acho que senão, não sei. Tá bom, tenta só, clica em página inicial para subir essa parte de edição, daí fica um pouquinho maior a tela. Como? Se você clicar em página inicial ali ou em qualquer coisa, ele vai subir. Como? Não entendi o que você quis dizer. Tá muito pequeno ainda? Não, dá para ler. Eu não sei o que aconteceu. Bem, dá para ler? Dá para ler. Desculpa te interromper. Tudo bem. Así que el género es importante en esta análisis de la vida en la ciudad porque es el género que moldea y que determina y que impacta las maneras como nosotros nos desplazamos por la ciudad o en la ciudad, como vivimos nuestros cotidianos urbanos y a las opciones que la ciudad disponibiliza para nosotros. Así que incluso opciones de trabajo, opciones de vivienda, opciones de esparcimiento, de ocio. Y Leslie Kern creo que tiene esta dimensión muy clara de que ella está hablando a partir de un local de habla que ya es privilegiado, así que ella menciona algunos momentos este privilegio de su cuerpo, que es un cuerpo blanco, de una mujer que tuvo posibilidades de educación, que es de clase mediana, así que ella sabe que ya habla a partir de un privilegio y que es necesario, sin incluir la experiencia de las mujeres, pero que solo esto no es suficiente, porque es necesario así incluir también los otros marcadores sociales de raza, etnia, clase y todos estos otros que creo que entra un poco en esta discusión de interseccionalidad que ya hablamos un poco acá en el grupo de estudios y que hay muchas investigadoras del feminismo negro que traen esta discusión tan importante. Y bien, el segundo texto, que es de Ana Falú, ella pone de relieve esta cuestión de la violencia percibida por las mujeres en los centros urbanos. Así que nos parece un poco un paradojo que la mujer perciba el espacio público de una manera tan violenta y que el espacio doméstico, que también es tan violenta,
ella perciba como un espacio más seguro, de seguridad. En realidad lo que ocurre es que hay un continuum de la violencia, porque las motivaciones de la estructura que produce esta violencia está por todas las partes, en el espacio doméstico y también en los espacios públicos. Y bien, esta percepción de la violencia en los espacios públicos impacta la vida de las mujeres, sus formas de desplazarse, a donde ellas se sienten confortables y seguras para estar y permanecer. Así que, sin duda, las mujeres, en general, si pensamos, por ejemplo, las mujeres negras siempre estuvieron en el espacio público, siempre tuvieron que trabajar, pero estar en el espacio público, no se sentir segura y estar siempre amenazada de todos los tipos de acoso y de violencias sexuales, creo que es una carga mental aún más difícil y que está presente todos los días del cotidiano de estas mujeres. Así que el espacio, sí, la percepción de violencia creo que aparta a las mujeres del espacio público, pero aún así, cuando ellas tienen que estar en el espacio público, porque depende, por ejemplo, del espacio público para trabajar, como es el caso de las mujeres, acá el texto trae las prostitutas, ellas están en un peligro mucho mayor, como es mucho más difícil. Y bien, creo que para terminar esta última frase de Ana Paulou en este texto, yo voy a leer muy rápido. Si bien las mujeres no eran significadas como sujetos de derecho a la ciudad, a su uso, a su disfrute, a su tránsito en calidad de ciudadanas, es dable reconocer que estas siempre han sido partícipes activas en los procesos de construcción de sus ciudades, particularmente en los movimientos sociales, demandando tierra, vivienda y servicios, como también en la construcción, mejoramiento y mantenimiento de estos. Puede parecer un poco contradictorio con lo que yo decía antes, que las mujeres no están en la construcción como en las políticas públicas. De hecho, en las políticas públicas formales, ellas no están. Pero en toda esta autoconstrucción, en toda esta movilización popular por más derechos de la población de una manera general, a vivienda, a calidad de vida en la ciudad, a mejoramiento de sus barrios, las mujeres sí son protagonistas en los movimientos sociales, populares, siempre demandando mejor calidad de vida para su comunidad. Yo estoy, por ejemplo, en mi investigación acá, percibiendo esto de una manera muy clara. Las mujeres sí son como liderazgos en sus comunidades, que son comunidades autoconstruidas, muchas veces que empezaron del cero, como sin ningún tipo de infraestructura urbana, y ellas fueron las personas que estuvieron allá haciendo presión para que el gobierno hiciera algo en estas zonas que son muy vulnerables y que están en general en la periferia. Así que sí, ellas están allá, pero la voz nunca es escuchada y ellas no están en estos cargos de poder en el proceso de hacer la política pública. Ups, no sé qué pasó. Yo acá tenía solo no estaba en el texto que yo les envié, que es una citación de Leslie Kern sobre lo que sería una ciudad feminista. Y creo que esto puede ser un buen inicio de debate para nosotros, hacernos reflejar un poco sobre todo esto que yo dije, todo lo que probablemente Angélica va a decir, que es una ciudad feminista debe ser aquella donde las barreras físicas y sociales son desmanteladas, donde todos los cuerpos son bienvenidos y acomodados. Una ciudad feminista debe estar centrada en el cuidado, no porque las mujeres deben seguir siendo las principales responsables del trabajo de cuidado, sino porque la ciudad tiene el potencial de difundir el trabajo de cuidado de forma más uniforme. Una ciudad feminista debe mirar las herramientas creativas que las mujeres siempre han usado para apoyarse unas a otras y encontrar maneras de construir ese apoyo en la propia estructura del mundo urbano. Es una traducción libre mía, claro. Y creo que esto es
la ciudad es el espacio de la violación, es el espacio de los conflictos, el espacio de la no garantía de los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que puede ser el espacio, sí, de la defensa de estos derechos, de la reclama de estos derechos y de, no sé, tal vez una vida un poco con más igualdad de género, quizás. Así que es esto. Yo termino no sé qué pasó, mi presentación acá. No sé qué pasó. Bueno, y ahora yo voy a presentar un poco a Angélica Nadurilli Álvarez. Es un gusto tenerla acá. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Angélica, tal vez yo voy a leer en portugués su currículum, porque bien, esto ella ya sabe muy bien. Entonces, tal vez sea mejor leer em português. Bom, a Angélica tem focado seus estudos e sua prática profissional em segurança cidadã, direitos sexuais e reprodutivos e na participação política das mulheres. Ela é mestra em prevenção de violência de gênero pela Universidade de Salamanca. E ela é presidenta da coletiva Ciudad y Género aqui no México. Ela é integrante do comitê consultivo do programa Cidades Seguras, Livres de Violência contra as Mulheres e Meninas na Cidade do México, um comitê consultivo do programa que é da ONU Mulheres, e também ela também integra a Rede Mulheres no Plural. É conselheira da Casa para o Desenvolvimento da Mulher Afro-Mexicana em Santa Maria, Oaxaca, e recebeu o título de doutor, né? Sempre no masculino. Doutora honoris causa pelo corpo docente doutoral ibero-americano em 2017, pelo seu trabalho contra a violência de gênero. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias una vez más. Al revés, gracias por la invitación, Kelly. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Espero hablar despacio porque luego cuando me emociono me voy, pero si me voy me detienen, por favor. Estaba oyendo lo que decía Kelly de las dos lecturas que mencionaron y me llama mucho la atención esto de que el espacio, bueno, no me llama la atención, así es, el espacio doméstico es el espacio de las mujeres, el espacio público es el espacio de los hombres, y cuando las mujeres irrumpimos en ese espacio público que no es nuestro, hay consecuencias, Y un ejemplo de esto es, en México, ahorita, la cantidad de mujeres que son asesinadas, la mayoría en los espacios públicos, es una cifra terrible. En lo que va de estos, lo voy a leer, en estos primeros 3 meses del año, 862 mujeres han sido asesinadas. No todos estos asesinatos son clasificados penalmente como feminicidios, solo 234. Pero eso no quiere decir que no hayan sido feminicidios, quiere decir que las autoridades deciden clasificarlo como homicidio y desechar el asunto más rápido. Si a los feminicidios le sumamos la desaparición forzada, acaba de estar en México el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y acaba de alzar la voz, porque en México se cuenta con 98,883 personas desaparecidas o no localizadas. Y lo que destaca la ONU es que antes la mayoría de las personas desaparecidas eran hombres, y conforme han sido avanzados los años, en los últimos 10, 15 años, son más las niñas, niños, adolescentes y mujeres que desaparecen. Ha crecido en una proporción tremenda. Si conocemos estas cifras, es aterrador, y yo creo que pocas quisiéramos salir a la calle por cualquier motivo, porque es aterrador. Pero además están las redes sociales que todos los días nos dicen que ha desaparecido una mujer, o que fue asesinada, o que se encontraron los restos de una mujer en tal lugar.
Y eso es una cosa constante que todo el tiempo tenemos que estar recordando. Las mujeres cuando salimos a la calle, salimos en estado de alerta. Oímos pasos, volteamos a ver quién viene. Todo el tiempo tenemos la preocupación. Las mujeres jóvenes, la preocupación de poder regresar, porque es más el número de mujeres jóvenes que desaparece o son asesinadas. Y las mujeres que optamos por ser madres, tenemos la preocupación de que nuestras hijas regresen a casa. Y eso es constante porque una tiene que salir a la calle. Cuando se nos priva de la seguridad de salir a la calle y de este derecho a la ciudad que debería de poder ejercerse plenamente, nos ocurren tres cosas. Perdemos autonomía porque tenemos que estar dependiendo de alguien que nos acompañe a hacer la compra, a la parada del transporte público o que nos recoge en la noche. Perdemos libertad porque no podemos ir a todos los lugares que queremos, ni a la hora que decidimos o queremos, y perdemos oportunidades de desarrollo, porque muchas veces tenemos que descartar o desechar alguna oportunidad porque está en riesgo nuestra seguridad. Quizá un mejor salario si salimos más tarde en la noche o no sé, a veces tenemos que rechazar. Y oportunidades de ocio y de distracción y de convivencia, de estudios que tenemos que rechazar porque ya no es seguro salir a la calle. Ya la ciudad no es nuestra. Y creo que, bueno, realmente nunca ha sido. Un ejemplo de ello es en las marchas. En el 2019 hicimos una marcha que fue multitudinaria aquí en la Ciudad de México y terminó con algunos destrozos en monumentos históricos, en comercios, por parte de chicas jóvenes que están enojadas y que tienen todo el derecho a estar enojadas. Y fue un escándalo que por qué las mujeres rompemos cosas o por qué las mujeres pintamos y destrozamos la ciudad. Y cuando un partido de fútbol, un equipo de la ciudad gana un torneo y van todos los hombres a festejar y hay destrozos, nadie dice nada. Porque la ciudad sí es de ellos y ellos tienen derecho a hacer lo que quieran en la ciudad. Este ejemplo es pequeñito, pero pasa, ¿no? La ciudad es de los hombres, no de las mujeres, y deberíamos de tener el derecho de poder hacer de la ciudad un espacio también para las mujeres. ¿Cómo hacemos en Colectiva Ciudad y Género para hacer un poco más amigables las ciudades para las mujeres y las niñas? Y lo que hacemos son marchas exploratorias o recorridos exploratorios que se vienen haciendo desde hace 30, 40 años, empezaron en Canadá y se hacen en toda América Latina y el Caribe y en otros países, y consiste en conseguir un grupo de mujeres lo más diverso posible, porque como decía Kelly, no es lo mismo el miedo o la inseguridad que puede sufrir una mujer adulta, blanca, que sabe leer y escribir, que cuenta con estos privilegios, a la diferencia de una mujer joven, vamos a decir indígena, que no sabe leer y escribir. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta y si el grupo es lo más diverso posible, los resultados van a ser mejores y mucho de mayor amplitud de los resultados. Los grupos deben de ser como entre 6 y 9 mujeres. ¿Y por qué esta cantidad? Porque menos podría ser ponerlos en riesgo, porque justamente vamos a ir a lugares que se consideran peligrosos, y más de 9 nos daría una sensación de protección. Si somos muchísimas mujeres, vamos 20 caminando por la calle, ni siquiera vamos a poder percibir esa sensación de inseguridad en los puntos que se van a tomar. Normalmente damos una pequeña sensibilización en género de por qué a las mujeres nos da más miedo vivir en la ciudad que a los hombres, muy sencilla de
la diferencia entre sexo, género y todas estas cosas, para que cuando salgamos a la calle a hacer el recorrido tengamos esa visión vista desde los ojos de las mujeres y desde lo femenino, no nada más lo biológico. Una vez que terminamos la sensibilización, procuramos salir cuando está atardeciendo o ya es de noche y vamos a los lugares que ellas han detectado como, ellas me refiero a las que viven en esa colonia, porque el conocimiento local es lo que importa, y ellas deciden cuáles son los puntos más peligrosos. Vamos a esos lugares y hacemos anotaciones de por qué es peligroso. Para esto tenemos que preguntarnos, ¿puedo ver y ser vista? ¿Puedo escuchar y ser escuchada? ¿Sé dónde estoy y a dónde voy? ¿El lugar se ve agradable, se ve usado por las personas o por el contrario se ve abandonado, con vidrios rotos? Todos esos factores hacen que nosotras nos sintamos seguras o inseguras. La mayoría de las veces lo que más inseguridad le da a las mujeres es la visibilidad. ¿Me pueden ver o puedo yo ver dónde estoy? Y esto no solo responde a cuestiones de iluminación, sino a autos abandonados donde se puede esconder a alguien, arbustos, cruzar un parque, un parque donde los arbustos miden pues 90 centímetros, se ven muy bonitos, se ven muy verde, pero puede haber alguien escondido del otro lado. El arbusto si tiene 40 centímetros, yo puedo ver del otro lado y también se ve muy, muy bonito. Entonces vamos anotando todo eso para hacer recomendaciones a las autoridades locales y al final regresamos al punto donde nos vimos en un principio y ahí priorizamos cuál fue el punto que fue más inseguro, qué es lo más importante para resolver esa inseguridad y sobre todo qué podemos hacer como comunidad y qué tenemos que pedirle a las autoridades locales. Hay muchas cosas que podemos hacer, por ejemplo, el problema de la iluminación. Las luminarias públicas están dirigidas a iluminar el arroyo vehicular, donde van los autos. Los autos que cuando circulan tienen luces. Entonces, para mí es un gasto verdaderamente inútil. Deberían de estar enfocados a donde están las banquetas, donde circulan las personas que no tenemos luces. Pero ¿cómo podemos resolver este problema si cada casa de esa calle, de esa cuadra, pone en su entrada una luz de bajo costo? Y en esa calle se vuelve segura si hay iluminación. Incluso si hay comercios, se puede llegar a un acuerdo con ellos de que dejen encendida una luz, porque también les conviene para que no roben, para que no rayoneen su local, para que no haya destrozos. Hacer un puente peatonal, porque es inseguro cruzar esas calles, no lo podemos hacer como comunidad, tenemos que pedirlo a las autoridades, porque pues no es imposible que nosotras como grupo podamos hacerlo. Básicamente en eso consisten las caminatas y hemos tenido varias respuestas positivas. En otros lugares no nos han hecho caso, es como hablarle a la pared, pero por ejemplo en Ciudad Juárez, que no sé si han escuchado hablar de, les decían las muertas de Juárez como si murieran solitas, pero es las asesinadas de Juárez, tomó mucha relevancia, sobre todo en los 90s, por la cantidad de mujeres que habían sido asesinadas. En este lugar fuimos a hacer un recorrido en una colonia muy conflictiva y nos decían las mujeres que había una terminal del transporte público, permítanme un segundo, gracias, una terminal del transporte público donde ellas tenían que tomar el transporte para ir a hacer sus estudios, para trabajar, incluso para regresar. Y estar en ese lugar donde iniciaba la ruta o donde terminaba la ruta era terrible para ellas porque estaba llena de choferes de estos autobuses
de transporte público y ellas solitas. A veces había una sola mujer, a veces había dos, y los choferes las acosaban sexualmente, les decían desde piropos hasta amenazas de violación, pero era el único lugar donde ellas podían tomar el transporte. La siguiente parada, digamos, estaba como a 15 cuadras. Caminar en una colonia peligrosa para las mujeres también era un riesgo. Lo que se hizo fue sugerir a las autoridades locales que esa salida de la ruta, el camión, el autobús, hiciera un recorrido de 4 cuadras encuadrado para que las chicas pudieran tomar en diferentes puntos el transporte público y no estar siempre esperando en donde están los choferes, ellas solas. Esa simple diferencia de 4 cuadras, 4 así, 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 y luego ya irse hacia el centro, hizo toda la diferencia para las mujeres que viven en esa colonia. Les dio otro mundo, les abrió. Y este es el tipo de políticas públicas que deberían de aplicarse con una mirada feminista, con una mirada de mujer, porque los hombres que no sufren acoso en ningún lado no van a pensar que es necesario hacer este tipo de acciones, ni siquiera se van a dar cuenta de que existe este problema. En otras colonias ha sido necesario apoyar con las luces en las casas, sobre todo en la mañana, porque las que van a comprar la leche, en México hay un sistema de lecherías a muy bajo costo para mujeres en colonias de escasos recursos. Y las que van a las 5 de la mañana a formarse por la leche, pues son las mujeres por estos roles de género que han sido socialmente asignados. A las 5 de la mañana todavía es de noche en la mayor parte del año, en muchas partes de México. Y entonces implica un riesgo salir a esa hora por la leche. Si las calles están iluminadas y cada casa pone un foco, se vuelve menos riesgoso salir a buscar la leche. Ese es el tipo de decisiones que se toman. Podría ser desde abrir más tarde el suministro de la leche o hacer el alumbrado que no solo alumbre el arroyo vehicular, sino también a las banquetas. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Todos estão compreendendo bem espanhol? Está dando certo? Aqui. ¿No? Bueno, el tratar de hacer de las ciudades un lugar seguro para las mujeres es indispensable porque el 80% de la población vive en zonas urbanas y tenemos que hacer que esas mujeres que viven en estas zonas urbanas puedan hacer uso y disfrute de la ciudad. Un ejemplo de cómo las políticas públicas no están pensadas para hacer de las ciudades un lugar habitable o amable o gozoso o útil para las mujeres es el transporte público. Nos decía Kelly cómo los hombres usan más el transporte privado particular o hacen viajes lineales, lo que se llaman lineales. Yo, como hombre, salgo de mi casa, voy al trabajo, hago un recorrido, llego al trabajo, estoy ahí todo el día y regreso a mi casa. Hice 2 trayectos lineales. Las mujeres hacemos trayectos cortados. Salimos de casa, vamos a dejar a los niños a la escuela, pasamos a hacer la visita a la mamá que está enferma o algún pariente que necesita algo, de ahí nos vamos al trabajo. En el trabajo salimos, estamos en el día en el trabajo, salimos, vamos a hacer alguna compra, le llevamos parte de esa compra a la mamá o al pariente que está enfermo, nos vamos a recoger a los niños a la escuela o a casa de algún pariente que cuidó a los niños mientras salíamos y ya nos vamos a la casa. Este
tipo de transporte múltiple no solo es poner en riesgo muchas más veces a las mujeres en el transporte, es una cuestión también de financiamiento, porque cada trayecto se paga por separado. No hay una tarjeta por día o por semana o por mes como en otros países. Aquí cada tramo que haces lo tienes que pagar. Entonces los hombres hacen un tramo de ida, un tramo de regreso. Para sus finanzas calculan perfectamente al mes cuánto van a pagar en transporte. Las mujeres ni siquiera sabemos cuánto vamos a gastar al mes en transporte, porque son múltiples las paradas que hacemos y dependen de las necesidades que haya en la responsabilidad que nos fue asignada en los cuidados. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer de esto una política pública que fuera pareja para hombres y mujeres? Con la tarjeta de viaje por día, o por semana, o por mes. De manera que yo pago 10 pesos por mi tarjeta y no importa si hago 1 o 2 viajes ese día o si hago 10, me va a costar lo mismo y voy a poder planear cuánto me cuesta el transporte. Entonces, el transporte no está pensado para las mujeres, la iluminación no está pensando ni planeado para las mujeres y muchos de los servicios urbanos que podríamos analizar no están pensados para las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a desarrollar la ciudad como ciudad, las mujeres estaban en su casa, las mujeres no salían de su casa, ¿sí? Entonces, por eso es importante que como organizaciones de la sociedad civil, como mujeres organizadas, y cuando digo mujeres organizadas, estoy pensando en lo que decía Kelly, esas mujeres que salen a pedir que se pavimente su calle porque no está pavimentada, que haya un mercado público porque no hay mercado público en la colonia, esas mujeres que reclaman sus derechos, que puedan hacerlo con una perspectiva de género. Entonces, lo que nosotras hacemos, ya para terminar, es las caminatas de reconocimiento para la seguridad de las mujeres. Tenemos que saber, las mujeres desde chiquitas aprendemos a lidiar con el miedo, a ver qué hacemos. Cuando sabemos que hay un lugar donde se juntan a tomar cerveza los fines de semana algún grupo de jóvenes o de señores, ya sabemos que no vamos a pasar por ahí el fin de semana y damos la vuelta a toda la cuadra para evitar ese lugar. ¿Qué otro tipo cambiamos la forma de vestirnos? Renunciamos a la forma que queremos vestirnos por una forma más segura. Por ejemplo, no sé si ocurra donde ustedes viven, pero en México es muy común ver en el transporte público a las mujeres con zapato deportivo y una bolsita con el zapato formal o de tacón en la mano. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera el transporte público está pensado, ¿no? En México tenemos un transporte que es concesionado, que son unos pequeños camiones que tienen el primer escalón, les prometo que es como de 50 centímetros, ¿no? Y la puerta es así de delgada. Imagínense que ustedes van cargando al bebé con la compra del día en la otra mano, colgada la bolsa, y van a subir. No pueden subir de frente porque es de este tamaño y el bebé y la bolsa va a obstruir el paso. Tendrían que subir de ladito. Además, el escalón de 50 centímetros con una falda recta no permite dar el paso. Tendríamos que subirnos la falda y dar el primer paso. Por eso hemos optado por llevar zapato deportivo, cargar lo menos posible. Debería de haber en el transporte público espacio para poner los carritos de los bebés o los carritos de compras. Si tú vas a hacer la compra y no hay un mercado local, pues tienes que caminar porque no puedes subirte al transporte público con tu carrito de compra porque no hay dónde ponerlo. No se me ocurren más ejemplos ahorita de cómo las ciudades no están pensadas para las mujeres. Seguramente ustedes se han topado con 1001 expresiones de este tipo, pero lo que sí quería era dejar en claro que
Todas estas cosas, si las detectamos, las podemos hacer en lugar de tomar estas medidas, en lugar de usar zapato deportivo, en lugar de dar la vuelta a la manzana, ver qué es lo que está ocasionando ese problema y ver cómo se puede solucionar. Y si es necesario salir a la calle y marchar y romper todo, pues salir a la calle y marchar y romper todo. Hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Angélica. Sí, tenemos que romper todo. Si es necesario, sí. Sí. Y estos camiones que ella menciona son como micro-ônibus que eles têm aqui, que realmente são menorzinhos, assim, não é o ônibus que a gente está acostumado, acho que no Brasil, são como se fossem uns ônibusinhos mais antigos, assim. Y bien, vamos ahora a abrir el debate para las personas que están acá con nosotros. ¿Quién quiere empezar? No sé. No es necesario hablar en español, puede ser en portugués, muy despacio, bem devagar. Gi? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Muito bem. Queria agradecer a Kelly e a Angélica pela apresentação e queria fazer uma pergunta. Não sei se ela faz sentido, mas enfim. Eu queria saber um pouquinho da relação dessa percepção de segurança na cidade com a noção de vigilância também das tecnologias. As tecnologias, elas são importantes para a discussão do direito à cidade e elas fazem alguma diferença para as mulheres na ocupação da cidade ou elas poderiam fazer mais? Acho que eu só tinha essa pergunta mesmo por enquanto. Obrigada. A ver, Giovanna, a ver si entendí. Tu pregunta es cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a tener una percepción de mayor seguridad en la ciudad. Se elas ajudam mais ou atrapalham mais, e se de fato existe uma noção de segurança que é diferente da visão de vigilância. Eu não sei se a Kelly podia me ajudar aqui na tradução. Sí, yo creo que como en todo hay cosas buenas y cosas malas. Creo que las nuevas tecnologías han ayudado a que haya más seguridad. Hay incluso una aplicación que desarrolló una mujer que se apellida Kalpana, no recuerdo su nombre, en India, que se llama Safety Pin, no sé si lo conocen, que permite que tú pongas en cierto lugar cómo te estás sintiendo, insegura, muy insegura, en peligro, tiene un botón de alerta que está directamente conectado con la policía y se queda marcado en el mapa los lugares inseguros para que si yo voy a ir a algún lado, reviso el mapa y digo, no, por ahí no voy a ir, mejor tomo otra ruta. Es una aplicación que se puede, que ha ayudado. Las otras aplicaciones son en estos servicios de transporte por aplicación, el que puedas ir compartiendo tu viaje, creo que ha ayudado a que nos sentamos más seguras. Ya el asunto de las redes sociales, creo que también ha contribuido en el lado negativo a que haya mayor acoso, a que si hay un asesinato o algo se culpabilice a la mujer y desde ahí se juzgue si tenía mucha ropa, si tenía poca ropa, si normalmente termina en redes sociales, termina siendo la mujer la culpable de haber sido asesinada, ¿no? Y eso es impresionante. Pero también las redes sociales permiten tener mayores conexiones para saber qué está pasando, dónde está pasando, quiénes van a ir a una fiesta, quiénes no van a ir. Entonces creo que también, como todo en la vida, hay cosas positivas y cosas negativas. Gracias por hablar con nosotras. Mi pregunta es si ustedes piensan que
que hay cambios en México con la creación de InMujeres, si hay políticas que están se proponiendo a cambiar cómo la ciudad puede ser algo mejor para las mujeres o no, o piensas que el Estado mantiene una identidad necropolítica de eliminación de las mujeres por la negligencia estatal o cosa como esto. ¿Piensas que has mejorado o peorado en los últimos años? Yo creo que la inseguridad de las mujeres es un problema que ha rebasado a las autoridades y nada más viendo las cifras lo puedes demostrar, no se necesita mucha ciencia. En los últimos años hay más mujeres asesinadas que hace 10 años. No estoy diciendo que sea un problema del gobierno actual, estoy diciendo que el problema rebasó a las autoridades. Ha habido campañas para prevenir el acoso, incluso campañas muy polémicas. Hubo una campaña en el transporte, aquí le llamamos el metro, transporte colectivo subterráneo, donde se ponía en las pantallas donde viene anuncios propios del transporte, se veían enfocadas las partes, el trasero o alguna parte de los hombres que estaban en el andén, ¿no? Y luego decía, esto es lo que sienten las mujeres cuando te les quedas viendo. Generó mucha polémica, pero también generó buenas reacciones esta campaña. Han hecho, yo diría que un trabajo muy bueno. No sé dónde estaríamos si no se hubiera hecho. Se ha hecho el programa de el transporte exclusivo para las mujeres, que también tiene la crítica de por qué segregar, por qué separar. Y yo digo, mientras nos estén matando, hay que hacer lo que se tenga que hacer. Si hacer camiones exclusivos para mujeres es una solución temporal, pero es una solución, pues hagámoslo. Hay muchísimas rutas en esta ciudad, la Ciudad de México, donde estoy, que tienen transporte exclusivo para las mujeres. E incluso ya hay, que no es del gobierno, pero ya hay aplicaciones para transporte de aplicación que son exclusivos para mujeres. Yo creo que se han hecho grandes esfuerzos, pero creo que la ciudad sigue siendo sumamente insegura para las mujeres. Yo creo que hay que cambiar el ojo a qué hacemos nosotras. ¿Qué podemos hacer? Yo como mamá se me ocurría salir un fin de semana sí y un fin de semana no, a las 2 de la mañana recorrer la calle. Si veo una chica que está sola, preguntarle, ¿necesitas ayuda? ¿Te llevo a algún lado? Yo tengo el privilegio de tener un automóvil. Entonces, poder salir y ver si puedo, si veo una chica que tomó demasiado, preguntarle, ¿quieres que te lleve a tu casa? O sea, necesitamos más trabajo comunitario y esperar menos de las autoridades porque no ha resultado. Hay que hacer algo diferente. Y yo creo que a cada una de las personas que estamos aquí se nos puede ocurrir una idea diferente, ¿no? Y no esperar a que resuelvan el problema porque no lo están resolviendo. Como dicen las chicas, nos están matando. Gracias, Angélica, por tu exposición. Es muy bueno. Yo nunca discutí el derecho a la ciudad antes, entonces para mí está siendo un poco nuevo toda la discusión. Pero yo estoy haciendo ahora un curso de una organización latinoamericana, la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, y el curso se llama Datos contra el Feminicidio. Y bueno, ahí, en cuanto hablaba, me acordé de muchas de las discusiones que estamos haciendo en el curso, porque una de las cosas que hacemos es hacer una acción de contradatos, que es contrapor los datos que el Estado
dice que, que son los datos de las muertes de mujeres en alguna región y hacer una investigación por nosotras mismas y contrapor los datos. Yo elegí para hacer esa investigación un estado del norte de Brasil porque tenía un número menor y yo no tengo tanto tiempo para hacer eso. Y tenía el número de 4 feminicidios en el año de 2021. Y cuando yo inicié a hacer la investigación de contradatos, encontré en solamente 1 hora de trabajo 8 feminicidios en diarios y en internet. Y lo que observé, que muchos, de 8 feminicidios, 2 eran de mujeres trans en el espacio público. Entonces, y el Estado brasileño, la ley de feminicidios no considera muertes en el espacio, considera el feminicidio muertes por relación familiar, en el espacio familiar o íntimo. Entonces, esas muertes de mujeres trans en el espacio público no son consideradas feminicidio, por ejemplo. Entre otras, como el caso de una niña que encontré de 13 años que fue a comprar pan para la mamá y no volvió, y fue estuprada, en fin. Quería decir eso porque creo que hay una movimentación muy grande ahora por organizaciones sociales que están haciendo un movimiento para enfrentar lo Estado, porque en realidad sabemos que el feminicidio también el Estado lo fortalece, ¿verdad? Entonces creo que eso es interesante compartir con ustedes y también decir que en esa semana en Brasil la comunidad indígena Yanomami en Brasil, una niña, en fin, fue estuprada y 20 personas de esa comunidad desaparecieron. Eso está pasando ahora. Y esas, sí, son 20 personas que no están más en la comunidad. Los mineros pusieron fuego en la comunidad, etc. Y bueno, de nuevo, el Estado no hace nada porque eso pasa en espacios que no son centrales, que, en fin, son personas indígenas, no son personas blancas. Entonces, creo que es importante también traer eso para el debate. Y, por fin, y me acordé también, y veio una pregunta, me acordé también, estoy leyendo un libro llamado Data Feminism, que es junto con ese curso que estoy haciendo de esa organización latinoamericana, y en un momento del libro se muestra una investigación de un grupo de investigadores que consiguió hacer un mapa a partir de los datos de niños muertos por personas que hacían el commuting como para ir a trabajar. Se percibió que donde morían los niños eran en lugares en que se hacía el commuting. Entonces, con estos datos consiguieron cómo hacer ese mapeo. Y mi pregunta va en ese sentido porque pienso que es muy interesante la idea de las marchas exploratorias. Mi pregunta sería, ¿ustedes están haciendo como un mapa a partir de eso, como de los puntos menos seguros o más seguros? Y, en fin, creo que es algo interesante también. Gracias. Gracias, Alessandra. No hemos hecho un mapa porque trabajamos a nivel muy local. Por ejemplo, no es en una colonia de unas ciudades, en un pequeño cuadrante de una colonia donde pudimos trabajar, y sería en un mapa un puntito que ni se alcanzaría a ver. Aquí también trataron de hacer una aplicación, el gobierno de la Ciudad de México, el InMujeres, tipo Safety Pin, que era una aplicación en celular, y ya no está. Yo me imagino que debe de haber intereses de las empresas inmobiliarias, porque si tú quieres vender un nuevo desarrollo o un inmueble, y ahí en el mapa dice que es inseguro ese lugar, el precio de tu inmueble se va al suelo, al sótano. Entonces, yo creo que por ahí va el que esta aplicación, que también muy buena, ya no esté y no te permita marcar de manera pública
los lugares que son más inseguros. No sei. Eu vou falar em português, eu não sei falar em espanhol, mas eu queria fazer uma pergunta que talvez fuja um pouquinho do tema, talvez não, e um pouquinho mais aberta. Eu queria saber como a gente pensa na questão dos sequestros. A gente estava falando da violência contra a mulher, quando ela está relacionada ao crime organizado, principalmente no caso do México e do Brasil, ao tráfico de drogas e as mulheres usadas como mulas muitas vezes nesse tipo de situação. Queria saber, porque a gente frequenta a cidade, né, são os espaços públicos, e é justamente nesses espaços que a gente menos se sente não só confortável, mas não seguras dessa questão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Angélica, por favor. Desde que este informe que acaba de sacar el Comité contra la Desaparición de la ONU, que visitó México, marcaba que había dos tipos de fuentes de donde desaparecían las personas. Uno era justamente el crimen organizado y el otro eran las policías. Entonces, ¿dónde estamos? ¿No? Y yo creo que en el caso de feminicidios y de desapariciones, yo agregaría una tercera, que son personas conocidas y familiares de las mujeres que desaparecen. Hay zonas que ya sabemos que están ocupadas en nuestro país por el crimen organizado, desde provincias, estados, colonias, que se podrían evitar siempre y cuando no trabajes en ese lugar, no tengas que trabajar, no vivas ahí y tengas que salir de tu casa. Decir no ir a esos lugares es lo más seguro, pues no, hay gente que vive ahí, hay mujeres que viven ahí. Y por el otro lado están las fuerzas policiales, que son otra fuente de violencia hacia las mujeres. Y el lugar que debería de ser más seguro, que es tu casa, también ahí está la fuente de violencia. Entonces, pues sí, estamos en una situación bastante compleja, y si le sumas el asunto del crimen organizado, pues se vuelve más complejo todavía. Oye, espero que esa haya sido la pregunta, porque... Gracias. De nada. Clara. Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Clara. Sí. Bueno, no tengo mucho una pregunta, pero me gustaría agradecerle por el debate. Yo ya he participado de un mini curso que ha hecho Kelly en otra oportunidad sobre el derecho a la ciudad, y eso me ha agrandado en muchos temas, en muchos puntos, mi tema de investigación. Yo trabajo con mujeres migrantes y refugiadas en el norte de Brasil, y principalmente las mujeres que viven en ocupaciones urbanas, exclusivamente con estas mujeres. Y por ejemplo, yo nunca había pensado, mi investigación son sobre los retos, los desafíos que ellas encuentran para acceder a los servicios, ¿no? Y por ejemplo, eso que has hablado del transporte, eso, sobre todo cuando la persona no vive una ocupación urbana, eso ya trae la cuestión de la dificultad económica de esas mujeres para tomarte un bus, y sobre todo con los niños, porque sabemos que generalmente las madres, ¿para dónde van? Se van con los niños, ¿no? Entonces, para tomar un bus, para irse a un servicio, a buscar información, te envían a otro servicio donde hace una inscripción para solamente entonces irse a otro servicio, buscar un documento. Entonces, para mí fue muy importante eso que tú has presentado sobre esta dificultad con el transporte, que no la pensamos, ¿no? Yo nunca había pensado que, por ejemplo, el ticket único, en alguna ciudad de Brasil tenemos este ticket que puedo usar por 2 horas o 3 horas, algo así.
que eso es una política pública interseccional que considera las cuestiones de género, las cuestiones de las personas que viven más lejos, ¿no? Afuera de los centros urbanos. Y bueno, solamente me gustaría compartir, caso tenga más ideas en esa dirección, y si no, agradecer por estar acá con nosotras compartiendo. Gracias. Y gracias a Kelly también que ha traído este tema otra vez más, que me encanta. Le agradezco. Angélica, ¿quieres decir algo? Sí, ya nada más para terminar. Ana Falú siempre ha mencionado que el primer territorio de las mujeres es su cuerpo. Y si no somos dueñas de las decisiones sobre nuestro cuerpo, menos vamos a ser dueñas de las ciudades de los barrios o de las ciudades donde vamos a habitar. Me gusta siempre recalcar eso porque tenemos que empezar por el poder tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Eso sería todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque si no, yo tengo tal vez una última pregunta para Angélica. Tal vez un poco en esta discusión del derecho a la ciudad, que es un derecho que tal vez tenga un eje que sea más de la utopía, un poco de esta disputa contra el capital y contra estas formas de hacer ciudad que son basadas en la especulación inmobiliaria, en todo esto. Y tal vez una que sea un poco más práctica, que es de reclamar los derechos y los servicios y lo que ya hay estructurado en las ciudades. Y no sé, yo pienso que tal vez la academia pueda ser una puente para estos dos ejes. Y mi pregunta sería un poco, ¿cómo piensas tú, Angélica? ¿Cómo podemos tener esta asociación entre la academia y la sociedad civil para, de hecho, concretizar este derecho a la ciudad a las mujeres? ¿Qué puede la academia aportar de la sociedad civil y qué la sociedad civil puede aportar de la academia en esta lucha, que creo que es una lucha de todos estas personas, esos actores de la academia, de la sociedad civil? Estamos como todas juntas, pero que creo que todavía nosotras de la academia tenemos un poco de dificultad de como hablar con la sociedad civil y ser útiles para la sociedad civil. Así que es un poco cuál es nuestro rol acá y cómo podemos aportar contribuciones a ustedes. Yo creo que sí hay un acercamiento y sí hemos logrado trabajar en conjunto. Hay una asociación internacional que se llama Red Mujer y Hábitat para América Latina, donde hay las dos cosas, las académicas y las que ponemos en práctica lo que aprendimos a través de la academia. Yo me inicié, por ejemplo, en estos temas tomando un seminario sobre ciudades seguras en la Universidad Nacional Autónoma de México, que, como decía Clara, a mí ni se me había ocurrido pensar eso, y cuando escuchas el derecho a la ciudad, políticas públicas, todas estas cosas que se estudian en la academia, permiten que como sociedad civil puedas ir y aplicarlo de manera concreta. El intercambio de experiencias. Esto que estás haciendo ahorita, justamente, Kelly, creo que es importante porque aprendemos de las dos partes y siempre es muy bueno. Está la página de Mujer y Hábitat para América Latina, que tiene artículos, libros, experiencias que han hecho concretamente en los territorios, y sí, podría serles de utilidad de entrar y verla.
Muchas gracias, Angélica. Creo que, bien, no sé si alguien tiene algo más a comentar. Yo tengo nada más la duda porque pusiste aquí en el chat estupro igual a violación. ¿Por qué lo pusiste? Porque cuando Alessandra estaba hablando, ella mencionó que una mujer fue estuprada. Okay. O sea, ella fue violada. No sabía si había comprendido esto. Ok, exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Justamente ahorita aquí en México se está estudiando, está ya en el Senado una propuesta para modificar los códigos penales y que desaparezca el delito de estupro, porque ese delito no debería existir, es una violación con agravante, que es que era una menor de edad, pero fue una violación y ojalá pase esa modificación a la ley que habla de eliminar el estupro, que no, híjole, que no caduca, que el delito no tiene prescripción y basar la investigación cuando se hace una denuncia en el consentimiento o en la falta de consentimiento por parte de la mujer. Yo creo que es una buena propuesta y ojalá pase pronto. Creo que es esto. Muchas gracias, Angélica, por esta clase. Y es esto, chicas e chicos. Ai, um chico só. Muitas graças, muito obrigada por acompanhar a gente. Vai haver um novo encontro no mês que vem, então, por favor, sigam as redes das Marias. A Angélica também, se ela quiser compartilhar as redes do Gênero e Ciudad, da coletiva, também vocês conseguem achar, acho que no Instagram, no Facebook. Então, também sigam. E é isso. Boa noite. Muito obrigada. Mais um Muchas aviso. gracias, Angélica. Muchas gracias, Kelly. Gracias a todas y todos y todes. Muchas gracias. Só mais um aviso. No mês de maio é o mês de aniversário das Marias. Então, fiquem de olho também nas nossas redes, porque vamos ter novidades. A gente ainda não pode anunciar oficialmente, mas fiquem de olho, porque a gente vai preparar coisas especiais agora no mês de maio. Tá bom? Muchas gracias.